Vamos a empezar entonces. Alimentos y conexos, el proceso de alimentos y su virtualidad y simplificación. Hemos dividido esta ponencia del siguiente modo. Primero vamos a ver los aspectos sustantivos, luego de ello vamos a pasar a ya los aspectos procesales. Y al finalizar voy a absorber las preguntas que pudieran a bien formular. Empecemos. El derecho alimentario. ¿Qué duda cabe que los alimentos son consustanciales con la existencia misma de la persona? Y por eso es que se le ha categorizado como un derecho humano fundamental. Y goza de protección no solo nacional, sino también de carácter internacional. Tal es así de que en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Sociales, así como el artículo 27 del Código de la Convención sobre Derechos del Niño, que le brindan protección a este derecho de alimentos. Si tenemos que tener en cuenta cuál es la incidencia de los procesos de alimentos a nivel de todo el Perú, podemos pasar la diapositiva, Nito. Si tenemos en cuenta ello, podremos percatarnos que después o conjuntamente con las denuncias por violencia familiar aparecen los procesos de alimentos. Esto significa que son los de mayor ingreso y que representan la mayor carga procesal a nivel de los órganos jurisdiccionales del Perú. Y es más, son tan significativos estos procesos de alimentos que una gran cantidad de la carga en las fiscalías, así como la carga penal, es sobre delitos de omisión a la asistencia familiar, que son pues derivados de los procesos de alimentos, ¿no? Entonces vamos a poder entender que son muy significativos, tienen una gran representatividad por la cantidad de procesos que de este tipo se instauran a nivel nacional. Y la coordinadora de seguimiento y evaluación del PPR en familia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por ejemplo, en el 2019 estableció que el 36% del 100% de demandas nuevas ingresadas correspondían a demandas en materia de familia, 36%. Y de ese 36%, el 29% correspondían a demandas que eran ingresadas a los juzgados de paz letrado. Y de ese 29%, el 78% son demandas de alimentos. Y es del 100% de demandas, el 90.2% son presentadas a favor de menores alimentistas. Entonces, estas estadísticas ratifican que la mayor carga procesal que afronta los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial es en materia de familia. Y en estos procesos de familia son los de alimentos los que son en mayor número. Avanzamos la diapositiva, por favor. Una más, Nilton. Ya. Ahora, pasemos a ver, conozcamos los aspectos sustantivos de este derecho a alimentos. Si bien es cierto, es un proceso sencillo, no reviste mucha complejidad, pero son muchos los supuestos que se regulan en lo que se refiere al derecho alimentario. Y vamos ahora a ver aspectos sustantivos. Ahora, ¿qué comprenden los alimentos? Existen dos artículos que regulan lo que comprenden los alimentos. La norma específica en el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 92 y tenemos norma ya general para los otros alimentistas en el artículo 472 del Código Civil. ¿Y qué comprenden estos alimentos? Básicamente, los alimentos comprenden todo lo relacionado al sustento, entiéndase por alimentación en estricto, vestimenta, vivienda, atención médica, recreación, lo que es preparación para un oficio o profesión, y también los gastos de embarazo pre y postnatales. En todos estos aspectos coinciden ambos artículos, tanto el artículo 472 del Código Civil como el artículo 92 del Código
de los niños y adolescentes. Ahora, con la única diferencia de que el artículo del Código Civil habla de que señala expresamente que es en atención a las posibilidades de la familia. Ahora, ¿quiénes son los obligados a prestar alimentos? Los obligados a prestar alimentos va a depender. También existen dos regulaciones. En norma especial para los niños y adolescentes, en el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes, y en norma ya general, en el Código Civil, en el artículo 474. Vamos a empezar por la general. 474. ¿Quiénes se deben alimentos recíprocamente? Los cónyuges. En segundo nivel, ascendientes y descendientes. Y en tercero, los colaterales. Ahora, comencemos por el orden de prelación que establece el Código de los Niños y Adolescentes. ¿Qué señala el Código de los Niños y Adolescentes? Señala que el principal obligado a prestar alimentos son papá y mamá. Y luego de ello, ¿quiénes son los llamados a prestar alimentos? Los hermanos. Y luego de ello, ¿quién viene? Recién están los abuelos. Si es que no hubiera abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado. Y finalmente, otros responsables de los niños y adolescentes. El orden de prelación es distinto. Si ustedes reparan, en el Código Civil establece que es la norma general, que es primero el cónyuge cuando se trate pues, de esposos. Los descendientes, en tercer lugar los ascendientes y finalmente los hermanos. Veamos cómo cambia el orden de prelación. Obviamente, en el caso concreto va a tener que aplicarse la norma especial si es que se trata de niños y o adolescentes. Sigamos. Ahora, eso es en cuanto se refiere a obligados principales, subsidiarios. Por un principio de solidaridad familiar, cuando no están los obligados principales, tienen que actuar los obligados subsidiarios. Por eso es que se establece este orden de prelación en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código Civil. ¿Qué significa? Que si no está el primer llamado en orden de prelación, pues están los otros. Pero ¿cómo pasamos de un orden de prelación al siguiente? Pues hay que demostrar que el que está en primer orden o en segundo, conforme vayamos descendiendo, está imposibilitado de acudir con alimentos para recién poder pasar al siguiente orden. Sucede pues, por ejemplo, en el último caso que he conocido, este es un señor que tiene 64 años de edad, pide alimentos a sus dos hijos que ya son mayores de edad, pues, señores ya de 40 y 45 años, los dos. Pero así pide prestación alimenticia, alegando pues de que ya es una persona adulta mayor, que se encuentra imposibilitada de trabajar, porque adolece de varios padecimientos en su salud y demás. Pero él omite agregar, y esto es cuando contestan la demanda y también en la audiencia única que dirijo al examinarlo, que tomó conocimiento de que tiene su esposa y que su esposa tiene 40 años, que trabaja, y que con la cual tiene otros dos hijos menores de edad. Entonces, obviamente, la defensa técnica de la contraparte fue el tema de el orden de la prelación. Si es que eran sus patrocinados, esto es, sus hijos, los primeros llamados en acudir con la obligación, con la prestación alimentaria, o a su padre o era la esposa. ¿Sí? Porque él había optado por directamente demandar a sus hijos, sin hacer mención a que tenía una esposa que era mucho más joven, que se encontraba, que percibía ingresos, y sin haberla demandado, o en todo caso haber alegado que ella se encuentra incapacitada de poder o imposibilitada de poder acudirlos con alimentos. Sí, ese proceso aún no ha concluido, pero obviamente he tenido que fallar por declarar improcedente esa demanda, en tanto, teniendo en cuenta el orden de prelación, ha debido primero entablar demanda en contra de su esposa y solamente en el supuesto de que se demuestre en juicio que no está en capacidad de acudirlo con pensión, poder demandar a sus hijos. O en todo caso, haber efectuado una demanda conjunta a su esposa y demostrar ella, o en todo caso ella defenderse y demostrar que no está en posibilidades de acudir con pensión para poder recién fijar pensión de cargo de los hijos. Entonces es importante tener en cuenta el orden de prelación al momento de entablar las demandas. Y tener también, por ejemplo, sucede lo mismo. Cuando no se aplica norma especial, he tenido casos en los cuales
De frente, los representantes de los menores han demandado directamente a los abuelos, cuando en orden de prelación, después de los padres, están los hermanos mayores de edad. ¿Sí? Claro que si ustedes toman en cuenta el orden de prelación previsto por el Código Civil, en apariencia estaría correcta, pero ¿qué se aplica? La norma especial. Y por norma especial, los primeros llamados a acudir después de los padres son los hermanos mayores de edad. E inmediatamente después están recién los abuelos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta este orden de prelación, ¿sí? Y la norma especial como la general. Ahora, pasemos. Otro aspecto sustantivo ya bastante conocido también son los criterios de fijación de la pensión de alimentos. ¿Qué criterios tengo en cuenta? Ahora, para que pueda resultar justificable, estimable, fijarse una pensión de alimentos para quien lo pide, pues este debe acreditar que se encuentra en estado de necesidad. ¿Y qué significa encontrarse en estado de necesidad? Que por sí mismo no puede solventar los gastos de sus necesidades básicas. Ahora, existe presunción legal relativa, en el caso de los menores de edad, de que niños y adolescentes se presume su estado de necesidad por su propia minoría de edad, porque no se encuentran en capacidad de poder laborar y percibir ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades. Sin embargo, también esta presunción es relativa. Sí, es relativa, no es absoluta, porque puede suceder que nos encontremos frente a menores de edad que tengan patrimonio, que les produzcan rentas, esto es frutos, y con ellos puedan subvencionar sus necesidades básicas. Entonces, no en todos los casos se puede entender de que esta presunción es absoluta. Puede demostrarse lo contrario. Y en este último caso, si es que se demostrara que tiene patrimonio que le permite solventar sus necesidades, pues la demanda va a tener que resultar pues infundada, porque no hay estado de necesidad que justifique prestación alimenticia en su favor, ¿sí? Entonces, siempre quien pide tiene que acreditar el estado de necesidad, ¿sí? Antes de ello, obviamente, la obligación alimentaria. Y para ello ya les dije quiénes se deben recíprocamente los alimentos. Ahora, después de la obligación alimentaria y acreditado el estado de necesidad, vamos a pasar y todavía no me pronuncio sobre hijos mayores de edad porque hay un supuesto excepcional, ¿no? Que se entiende que no pueden solventar sus propias necesidades. El hijo mayor de edad que sigue estudios superiores podría hacerlo si trabaja, pero la norma establece que cree estado de necesidad el supuesto de que sigan estudios superiores con éxito. Y en ese caso se justifica prestación alimentaria en su favor. Ahora, después del estado de necesidad nos encontramos con otro aspecto a valorar y es las posibilidades económicas de quien debe prestar los alimentos, carga familiar, otras obligaciones y las circunstancias especiales. Vamos a detenernos en ver posibilidades económicas. Si bien es cierto, el artículo 482 del Código Civil establece de que no es necesario investigar rigurosamente sobre los ingresos económicos del obligado. Sin embargo, ello no obsta a que la parte que pide alimentos pueda pues hacer una investigación rigurosa o más o menos minuciosa para poder acreditar mayores posibilidades económicas de modo tal que pueda fijarse una pensión alimenticia mayor, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por posibilidades económicas? Entendemos sobre si el obligado alimentario está trabajando, cuánto percibe. Ahora, si su trabajo es eventual o si su trabajo es permanente. Así como también analizamos si tiene formación profesional o formación técnica o si no la tiene. O si tiene algún otro tipo de cualificación para el trabajo, ¿sí? Como por ejemplo sucede con las personas que tienen licencias de conducir. Hay tipos y categorías de licencias de conducir. Mientras más alta la categoría, más amplia la expectativa laboral es y también más amplia la expectativa remunerativa. Todo ello tenemos que analizar en lo referido a posibilidades económicas. También analizamos cuánto es que podría percibir, porque podemos encontrar también personas que no trabajan,
Entonces tendremos que hacer un estimado de cuánto podrían llegar a percibir. Ahí, más allá de la presunción judicial que se puede hacer, existen herramientas que nos ayudan al momento de establecer cuánto es que podría ganar determinada persona. Por ejemplo, el INEI hace su estimado de ingresos promedio por personas según en la zona urbana, esto es por cada región, por cada ciudad. Ello a los jueces que administramos justicia en materia de familia y resolvemos casos de alimentos, nos ayuda de sobremanera. Como también nos ayuda el tema de la canasta familiar, que ha sido fijada en el 2020 en 360 soles. ¿Sí? Todos estos aspectos son criterios a tener en cuenta. Además de las posibilidades económicas, analizamos también la carga familiar, esto es, si tiene otras obligaciones alimentarias que cumplir. Esto significa si tiene otros hijos, si tiene padres o madres a quienes deba por orden de prelación también, acudir con pensión de alimentos. Atendemos también a otras obligaciones que pueda tener, y nos referimos, por ejemplo, a las obligaciones de carácter crediticio, ¿sí? Claro está que las obligaciones alimentarias siempre van a tener prevalencia y prioridad por sobre las crediticias, salvo que estas obligaciones crediticias no sean de carácter personal, sino que se demuestre que se han adquirido para el uso y disfrute de los menores alimentistas, ¿sí? Tendría que demostrarse en juicio que para que puedan considerarse y pueda significar una reducción en el monto de la pensión, el tema de que hayan beneficiado a los alimentistas. Esto sucede, por ejemplo, cuando el obligado alimentario convivía con la madre y ha obtenido un crédito para poder construir la vivienda en la que se separan y los menores continúan viviendo. Entonces, como es algo que beneficia y disfrutan los menores alimentistas, en ese aspecto sí se atiende. Sin embargo, si son obligaciones de carácter estrictamente personal, pues no. Su atención será muy prudencial, porque únicamente ha beneficiado personalmente al obligado alimentario. Así también tenemos las circunstancias especiales. ¿A qué nos referimos con circunstancias personales o especiales a las que se haya sujeto el demandado? Esto es a la edad que tuviera, si se encuentra dentro de la población económica activa o no, si presenta alguna afección en su salud y cuánto ello limita temporal o permanentemente en el trabajo, o si le impide, lo limita o le impide trabajar. Todas estas circunstancias tienen que ser analizadas. Y finalmente, establecemos el monto razonable de la pensión. Como bien lo dice la denominación, es un monto razonable, ¿sí? Un monto que tiene que atender al estado de necesidad, que tiene que permitir satisfacer lo indispensable para las necesidades básicas de quien pide los alimentos, pero que también atiende las posibilidades del demandado, ¿sí? De ese modo se obtiene una pensión razonable. Pasamos a la siguiente diapositiva, Gilton, por favor. Ya, otros supuestos de alimentos. Bueno, cuando hablamos de alimentos, la primera idea que se nos viene a la mente es los alimentos en favor de los niños y adolescentes. Pero el Código Civil prevé otros supuestos de percepción de alimentos. Vamos a empezar con los hijos mayores de edad. Los hijos mayores de edad. Como les decía, la obligación alimentaria subsiste hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, ¿sí? Y continúa vigente si estos siguen con éxitos estudios de una profesión u oficio. Encontremos aquí el supuesto que la norma regula. El dispositivo regula expresamente: pasada la mayoría de edad, existe obligación alimentaria, o bueno, prestación alimentaria, sí y solo sí, los hijos mayores de edad siguen estudios con éxito de una profesión u oficio. ¿Cuál es el límite legal? Hasta los 28 años de edad. Así también prevé otro supuesto. Y de los hijos solteros que no se encuentran en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Entonces, en lo que se refiere a hijos mayores de edad, vamos a tener en cuenta dos supuestos. El hijo mayor de edad que sigue estudios superiores con éxito y el hijo que adolezca de incapacidad física o mental debidamente comprobada. Esos dos supuestos para poder pedir alimentos si es que uno es hijo mayor.
Tenemos el supuesto de los alimentos entre cónyuges, ¿sí? El artículo 474, inciso 1 del Código Civil antes mencionado, que ya hemos desarrollado, dice que se deben recíprocamente alimentos, ¿quiénes? Los cónyuges. ¿Y ello por qué? Porque los esposos comparten el deber recíproco de fidelidad y asistencia. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? Dice, y por el solo hecho de estar casada, ¿me corresponde alimentos de parte de mi esposo? No. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta lo que señala, los criterios de fijación que hemos antes desarrollado. Tiene que demostrarse que existe estado de necesidad en quien pide los alimentos. Esto significa que la esposa se debe encontrar impedida de contribuir a su propia manutención. Y en ese supuesto corresponde que se le otorgue alimentos. Ahora, las circunstancias son distintas, ¿no? Actualmente una persona de 52 años pertenece a la población económicamente activa, puede desarrollarse profesionalmente, acceder a una plaza laboral y obtener una remuneración pues, que le permita subvencionar sus gastos, ¿no? De necesidades básicas. Pero ¿qué pasa en hogares tradicionales, los hogares de antaño, ¿no? Esposos que han mantenido el vínculo conyugal 30 años, 25 años, 36 años, donde las esposas han estado dedicadas únicamente al cuidado de los hijos y al cuidado de la casa, sin ningún tipo de experiencia laboral. Los señores se separan de hecho, digo yo, no se divorcian aún, no son excónyuges, son cónyuges, y se niegan a prestar los alimentos, ¿no? Dicen, no, tiene 52 años, todavía forma parte de la población económicamente activa, pues que trabaje, ¿no? Que trabaje. Ya no estamos juntos, ya no me atienden. En consecuencia, ¿por qué le tendría yo que pasar alimentos? Pues en ese supuesto, el estado de necesidad tiene que analizarse de manera mucho más prudencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser una persona de 52 años, pero se tendría que analizar que no tiene experiencia laboral, que ha permanecido atendiendo la casa por más de 25 años, 30 años, y estaría pues evidentemente limitada para acceder a una plaza laboral debidamente remunerada y que le permita satisfacer sus necesidades. En consecuencia, podría estar demostrándose estado de necesidad que amerite prestación alimenticia en su favor, ¿sí? Pero va a depender del caso concreto, como también va a haber cónyuges que tengan 52 años a quienes no les corresponda percibir una pensión de alimentos, porque tienen posibilidades de poder solventar por sí mismas sus gastos. Se va a depender. Ahora tenemos el caso de los excónyuges. ¿Se pueden pedir alimentos los excónyuges? Entendemos que el artículo 350 del Código Civil establece que por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Eso es lo que dice textualmente el dispositivo, ¿no? Cesa la obligación alimenticia, ¿sí? Entonces, lo que entenderíamos es que ya el ex cónyuge, el ex esposo, la ex esposa no puede pedir alimentos, no puede pedir alimentos. No, pero la norma también establece de que puede el cónyuge pedir el socorro de su ex esposo cuando exista estado de necesidad, debiendo tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? 3 supuestos. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, el otro, esto es el cónyuge inocente, si carece de bienes propios o de gananciales suficientes para poder atender sus propios gastos. Entonces, si estamos ante un cónyuge, tendríamos que ver la sentencia de divorcio, ¿verdad? Si fue declarado cónyuge inocente y si este cónyuge inocente no tiene bienes propios o los gananciales que lo tocaron, pues son insuficientes para poder proveerse rentas que le permitan solventar sus necesidades. En este supuesto, sí va a poder solicitar pensión de alimentos a su ex esposo y eventualmente se le va a otorgar dicha pensión, ¿no? En sede judicial. Cuando el ex cónyuge demuestre que está imposibilitado de trabajar. Y el último supuesto es cuando no puede subvenir a sus necesidades por otro medio, ¿no? Entonces, resumido en pocas palabras, ha demostrado estado de necesidad que justifique prestación alimenticia en su favor. Ahora, si es que no demuestra esos 3 supuestos, pues no va a corresponder que la asista alimentariamente su ex cónyuge. Ahora, un aspecto a tener en cuenta, ¿no? En los procesos de divorcio, si es que ya hay un proceso de alimentos
previo en el cual se ha fijado pensión de alimentos a la cónyuge, en los procesos de alimentos no es usual, al menos en el Distrito Judicial de Moquegua, y lo he entendido así, no se pronuncian sobre el cese de la obligación alimenticia y dejan a salvo el derecho del ex esposo o de la persona que se está divorciando para que en vía de acción, esto es a través de una demanda de exoneración, solicite ante el juzgado de paz letrado la exoneración y que sea en este proceso donde se evalúe si corresponde o no dejar sin efecto la pensión de alimentos que ya se tendría fijada en favor del ex cónyuge. ¿Sí? Eso es un aspecto a tener en cuenta. Ahora, convivientes, toquemos el tema de alimentos para convivientes. ¿Les corresponde? Sí, ¿no? Sí, más aún con las últimas modificatorias de los dispositivos civiles. El artículo 326 del Código Civil, al prever que la unión de hechos se rige por las normas de la sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable, incluye la recíproca obligación alimentaria, que es una carga de la sociedad. Sí, recordemos que es una carga de la sociedad de gananciales la recíproca obligación alimentaria. Por lo tanto, también alcanza a los convivientes. Por aplicación extensiva del inciso 1 del artículo 474 del Código Civil. Entonces, ¿existe deber recíproco? Existe deber recíproco de prestar alimentos. Es totalmente factible que un conviviente le solicite a su otro conviviente que le preste pensión de alimentos. Ahora, vamos a tocar el tema de los exconvivientes. Los exconvivientes pueden solicitar pensión de alimentos. El artículo 326 también regula un único supuesto en el cual el exconviviente puede solicitar pensión de alimentos. Al señalar que la unión de hecho, esto es la convivencia, termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. Y viene ya en este aspecto que se ha regulado, que es la decisión unilateral, en el cual cabe el otorgamiento de pensión de alimentos. En este último caso, el juez puede conceder a elección del abandonado. Aquí hay otro requisito que se está eligiendo. Decisión unilateral, quiere decir que uno de ellos ha decidido retirarse, que es el abandonante. Y el abandonado tiene la opción de elegir una cantidad de dinero por concepto de indemnización, que va a tener que reclamar ante el juzgado de familia, o una pensión de alimentos, que va a poder reclamar ante el juzgado de paz letrado. Además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Entonces, puede reclamar, el ex conviviente, que sea el abandonado, puede reclamar. O bien, dentro de la disolución de sociedades gananciales, el pago de una indemnización ante un juzgado de familia, o bien una pensión de alimentos ante el juzgado de paz letrado. Tiene esas dos alternativas para poder elegir. Entonces, esto en lo que se refiere a alimentos para ex conviviente. Ahora, pasemos al supuesto del hijo alimentista. Este es el supuesto previsto en el artículo 415 del Código Civil, ¿sí? ¿Qué dice este artículo? Posibilita de que el hijo, bueno, aquí aún con la denominación de extramatrimonial, puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de los 18 años. Entonces, ¿qué supuestos tienen que cumplirse? Que el hijo, bueno, la persona que reclama tiene que ser, tiene que reclamarle los alimentos a aquel que haya tenido relaciones sexuales con su mamá dentro de la época de concepción. O sea, va a tener que acreditar esto, ¿no? Las relaciones sexuales dentro de la época de concepción. Y se le va a poder fijar pensión de alimentos. Pero esta pensión, a diferencia de las otras, rige tan solo hasta los 18 años de edad. Y únicamente va a poder continuar vigente si es que llegada a la mayoría de edad, él demuestra que no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. Ahora, y ustedes se preguntan, ¿y qué pasa si, bueno, únicamente ha demostrado que ha tenido relaciones sexuales dentro del periodo de concepción, pero qué pasa si después el obligado alimentario logra a través de la prueba de ADN demostrar que no es su hijo? Pues va a poder, y ahí también lo establece, que va a poder solicitar, si es que obtiene resultado negativo en prueba de ADN, va a poder solicitar el cese de la obligación alimentaria ante el mismo juzgado que conoció el proceso de alimentos. Se tiene
tiene que accionar tiene que accionar el pedido de cese de obligación alimentaria, acompañando el resultado de la prueba de ADN, a efectos de que quede sin efecto ello. Ahora, otro supuesto de alimentos lo encontramos en los alimentos para la madre gestante, ¿sí? Sí, esto es distinto al supuesto que hemos visto, ¿no? Cuando desarrollábamos qué comprendía los alimentos, indicábamos que también comprende los gastos por embarazo, pre y posparto, ¿sí? Pero el artículo 414 del Código Civil regula otro supuesto. Regula que la gestante puede reclamarle al padre que ha reconocido a su hijo alimentos durante los 60 días antes y después del parto, además de los gastos ocasionados por el parto y el embarazo, ¿no? Que eso es un aspecto que ya estaba regulado. Pero 414 le posibilita percibir pensión de alimentos a la gestante. ¿Cuándo? 60 días antes y después del parto. Ahora, requisitos para ejercitar esta acción. La acción de reclamar alimentos en favor de madre gestante tiene que hacerse antes del nacimiento del hijo o dentro del año siguiente de su nacimiento. Solo tiene un año para hacerlo. También debe acreditar de que el padre ha reconocido al menor o, en todo caso, ha efectuado acciones tendientes a demostrar que lo reconoce como padre. Sí, he tenido un caso, por ejemplo, un caso muy interesante, donde la señorita ha juntado unas conversaciones de WhatsApp como para hacer ver que el señor reconoce que es su hijo, conversaciones de WhatsApp que no resultaban pues muy contundentes, ¿no? Como que no generaban mucha convicción. Y el proceso estaba pues para declararse infundado, ¿no? Porque no había convicción suficiente, ¿no? Porque la prueba indiciaria no era suficiente como para poder hacer una construcción probatoria que forme convicción. Sin embargo, presenta como prueba extemporánea la solicitud de licencia por paternidad que presentó el demandado. Ya con ello, esto hace ver pues que hay una acción tendiente a demostrar que es el padre de ese hijo. Pues con ello se formó convicción suficiente y pudo pues estimarse la demanda, ¿no? de esta madre gestante. Y se le brindó pues la prestación alimentaria que correspondía. Y además, si es que reclama gastos de embarazo, parto, posparto, pues es la madre gestante quien tiene la carga de la prueba de acreditar estos gastos. De lo contrario, se va a desestimar la pretensión. Ahora, y ustedes se preguntan, ¿pero por qué la madre gestante? Pues la justificación se encuentra en el mayor estado de necesidad de la mujer en esta etapa, ¿no? En que generalmente, recordemos 60 días antes y después del parto, se encuentra pues imposibilitada o limitada gravosamente de trabajar y requiere de sustento económico que coadyuve con su subsistencia y por ende también del niño por nacer, ¿no? Que lleva en su vientre. Ese es otro supuesto que se regula en lo que se refiere a prestación alimenticia. Ahora, otros. Tenemos también el caso, porque volvamos a recordar el orden de prelación que establece la norma, el dispositivo civil, nuestro Código Civil, y establece que ¿quiénes se deben alimentos? Ya hemos regulado cónyuge, ascendientes, descendientes. Y tenemos los otros colaterales. Entonces, ¿puede reclamar alimentos quién más? Los padres, los hermanos. ¿Quién más puede reclamar alimentos? Puede reclamar alimentos a los tíos, por un principio de ¿qué? De solidaridad familiar. ¿Y qué se exigiría en estos otros supuestos? Acreditar existencia, una vez más, lo reitero, estado de necesidad que justifique prestación de alimentos en su favor. Ya. Pasando del tema de los alimentos, vamos a ingresar ahora a los conexos, ¿sí? Alimentos y conexos es nuestro tema, por lo cual corresponde. No solo se agota los procesos de alimentos en estricto, sino que tenemos también los conexos. Tenemos los procesos de aumento, los procesos de cambio en la forma de prestar alimentos, los procesos de exoneración, los procesos de reducción de alimentos, los procesos de prorrateo de alimentos, los procesos de cese de obligación alimentaria, los procesos de extinción de alimentos y los procesos de ejecución de acta de conciliación derivada de alimentos. Y vamos a ir a
a desarrollar uno por uno, ¿sí? De manera muy breve, a efectos de que podamos tocar todos estos. Primero, desarrollando el tema, bueno, absolviendo la pregunta, ¿no? De si sobre hay cosa juzgada en alimentos, ¿sí? Hay cosa juzgada en alimentos, harta es la, o basta es la jurisprudencia que indica que en materia de alimentos no hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia no puede permanecer, pues, el monto que se fije como algo pétreo, ¿no? Algo que no vaya a variar a lo largo de todo el transcurso de los años. Recordemos que el límite legal, en el caso de los hijos, son hasta los 28 años. Sí, pues imagínense que una pensión de alimentos fijada hace, pienso yo, digamos, hace 10 años en 50 soles, no puede ser jamás aumentada y tenga que permanecer así hasta que el niño cumpla, bueno, hasta que ese hijo esté siguiendo estudios superiores y hasta que los concluya. Imagínense, precisamente por eso, porque los alimentos están sujetos a las variaciones en el estado de necesidad de quien pide los alimentos, así como en las posibilidades económicas de quien debe darlos, es que los alimentos en los alimentos no se produce cosa juzgada. Por eso es que puede variarse. De modo tal de que puede solicitarse aumento de alimentos. El artículo 482 del Código Civil regula en qué supuestos puede incrementarse, esto es, aumentarse la pensión de alimentos. ¿Y qué dice la norma? Que puede solicitarse aumento de alimentos cuando se incremente el estado de necesidad del acreedor alimentario o cuando exista incremento en las posibilidades del obligado alimentario. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, vámonos a los ejemplos que nos permiten entender de modo más puntual esto. El niño que pidió alimentos en el 2013 y que ahora ya es un adolescente, y que ya no está en nivel primario, sino que está en nivel secundario, y que aunado a su crecimiento en edad, a su distinto grado de estudios, se tiene que adicionar el aumento en el costo de vida. Entonces, ese acreedor alimentario, ese ahora alimentista adolescente, está totalmente legitimado a poder solicitar un incremento en su pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque su estado de necesidad ha variado y ha aumentado, en razón de que la pensión ya sería insuficiente para poder solventar sus actuales y vigentes necesidades. Entonces, ¿se cumple el supuesto? Sí, se cumple el supuesto y amerita tutela y que se incremente el monto de la pensión de alimentos. El otro supuesto se da cuando aumentan las posibilidades del demandado. Sucede también, por ejemplo, en uno de mis casos, que puede ser un obligado alimentario que elaboraba pues de manera eventual, ¿no? No tenía un trabajo estable y percibía menores ingresos económicos. Y ahora este trabajador ya alcanzó contrato a plazo indeterminado en una empresa minera y no solo cambió su estatus laboral, ¿no? De eventual a indeterminado, lo cual le da permanencia, sino también la percepción de sus ingresos se incrementa, porque además de una remuneración básica y sus beneficios sociales, comienza también a percibir considerables sumas de dinero en forma anual por utilidades. Entonces, ahí se cumple el supuesto del incremento en las posibilidades económicas del obligado. Ahora, la otra pregunta que ustedes me podrían hacer es, para lograr un aumento de pensión de alimentos, tengo que acreditar tanto copulativamente, esto es, que concurren incremento en estado de necesidad e incremento en posibilidades económicas, no. Son supuestos independientes. Puede pedirse el aumento aduciéndose o alegándose ambos supuestos o invocándose un supuesto independientemente del otro. ¿Sí? Entonces, es independiente. Ahora, tenemos lo que es cambio en la forma de prestar alimentos. También el Código Civil establece que puede variarse la forma en la que se fijó y o se pactó la prestación alimenticia.
¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así? Lo único que se exige es que se acredite una circunstancia objetiva que justifique el cambio en la forma de prestar alimentos. Ejemplo, se acordó que el monto conciliaron, ¿no? Un proceso de alimentos, la señora pide pensión en favor de su menor hija, en contra del demandado, llegan a conciliación y concilian que el señor le va a pasar mensualmente la suma de 600 soles y que le va a depositar en cuenta del Banco de la Nación a más tardar el último día de cada mes. Y así se viene cumpliendo. Sin embargo, el señor ingresa, esto era cuando ejerció una labor eventual, sin embargo, el señor ingresa a laborar a una empresa. Y en esta empresa, además de su remuneración, percibe beneficios sociales. Ustedes saben que se perciben gratificaciones en julio, en diciembre, perciben escolaridad en enero, y además de beneficios por convenio colectivo y otras bonificaciones que paga la empresa propiamente. Entonces la señora lo que solicita inmediatamente es un cambio en la forma y aumento. Cambio en la forma de prestar alimentos para que ya no sea una prestación directa, ¿no? Este depósito directo que es en su cuenta, sino para que sea a través de descuento que realice la empleadora del demandado y que se deposite en la cuenta. Y que ya no sea en monto fijo, como estaba en 600 soles, sino peticiona ahora el 40% del total de ingresos del demandado. ¿Se puede realizar ese cambio en la forma? Sí. Lo único que se tiene que acreditar es una circunstancia objetiva que justifique esa variación. ¿Hay justificación para variar la forma en que se viene prestando? Por supuesto, porque ya trabaja para su empleadora y la empleadora, para asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia, puede descontarle mes a mes la pensión y depositársela directamente. Y además de que se cambie de monto fijo porcentual, por supuesto, a efectos de que exista reajuste automático, ¿sí? Reajuste automático porque ya sea porque ascienda o descienda la remuneración, el monto se va a adecuar, ¿no? A las subas o rebajas de lo que perciba mes a mes. Y además le va a posibilitar percibir también parte de todos los beneficios sociales que les pueda estar pagando el empleador al obligado alimentario. Entonces, ¿puede cambiarse la forma en la que se pactó o se fijó la pensión de alimentos? Totalmente procedente, es plausible. Ahora, pasemos al supuesto, antes de tocar exoneración, es el de reducción, ¿sí? Es el mismo artículo, el 482, que regula los supuestos de reducción. Así como puede existir incremento en el estado de necesidad y en las posibilidades económicas del obligado, puede haber reducción en el estado de necesidad o bien en las posibilidades económicas del obligado. En cualquiera de estos supuestos, ya sea alegados concurrentemente o independientemente, puede pedirse la reducción y puede estar fijándose un monto menor de pensión de alimentos. Ejemplo, tengo, por ejemplo, una cónyuge a quien se le fijó pensión de alimentos porque se encontraba desarrollando un cuadro de cáncer, lo cual desarrollando quimioterapia, lo cual imposibilitaba laborar. Y entonces se le fija pensión de alimentos. Pero después de 5 años, con la gracia divina, pues ya superó el tema de cáncer y ya está trabajando, pero percibiendo pues una remuneración, ni siquiera remuneración, ¿no? La labora de manera eventual y percibe pues una retribución, pero mínima. Entonces, el obligado alimentario, su esposo solicita que se le reduzca, ¿no? Porque uno, ya no hay, ya el estado de necesidad no era aquel, ¿no? Que le impedía elaborar. Ahora desarrolla actividad económica, sí, pero sus ingresos, percibe ingresos, pero aún no son suficientes, ¿no? En todo caso, solicita la reducción para que ese monto de pensión sea menor. Ahora, tenemos el supuesto de exoneración. En el supuesto de exoneración, lo que se pide ya no es reducción reducción del estado de necesidad, sino desaparición del estado de necesidad. Ese es uno de los supuestos de la exoneración. O el otro supuesto que se puede alegar, previsto en el artículo 483 del Código Civil, es que quien deba prestar la pensión de alimentos ponga en peligro su propia subsistencia de continuar atendiendo esa pensión de alimentos. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo en desaparición de estado de necesidad lo podemos tener, por ejemplo, en el hijo mayor de edad.
que ya está trabajando. Trabaja, percibe remuneración. Ha desaparecido su estado de necesidad, porque ya puede por sí mismo solventar sus necesidades. En ese supuesto, es absolutamente plausible que solicite que se deje sin efecto la pensión de alimentos que viene prestando su padre, en este caso. El otro supuesto, tenemos un padre que presta alimentos a dos hijos, pero este padre ya es un adulto mayor y percibe una pensión de jubilación y es su único ingreso de 415 soles. Es evidente que la única percepción de ingresos que tiene, la única fuente de ingresos, pues es muy mínima, ¿no? Y de continuar asistiendo con la pensión de alimentos, pues él no podría subsistir. En ese supuesto se configura, pues, lo regulado por el artículo 483 del Código Civil y puede solicitar una exoneración de alimentos. Pasemos al otro tipo de proceso conexo. Tenemos el de prorrateo. El proceso de prorrateo. Doctora, disculpe, ¿sigo de la diapositiva? No, ya estamos en los conexos. A ver, doctor. Ah, sí, en la siguiente diapositiva, doctor Nilton. Pensé que me estabas siguiendo. En la siguiente. La siguiente, por favor. Ya, y en el proceso de prorrateo, los supuestos son distintos. No, el anterior, doctor Nilton. Ahí estamos. El proceso de prorrateo es distinto. ¿Por qué? Porque en este proceso lo que se va a buscar es dos supuestos para que se vayan a prorrateo. El más común, que existan varios acreedores alimentarios, esto es, varios alimentistas, varias personas a las que se le ha fijado pensión de alimentos, y entre todos sumen más del 60%, que es el límite legal de afectación por pensiones de alimentos. Entonces, se van a prorrateo a efectos de que este 60% puede ser redistribuido entre todos los alimentistas, de modo tal que no exceda. Y tenemos el otro supuesto de prorrateo, que es el menos común. Cuando son varios los obligados a prestar alimentos, también pueden pedir prorrateo de alimentos, a efectos de que se establezca cuál va a ser la cuota que va a prestar cada uno. Esto sucede, por ejemplo, del papá cuando tiene varios hijos y demanda a sus hijos, suponiendo que sean 6 hijos. Ahí hay que prorratear cuánto corresponde a cada uno. Tenemos el proceso de cese de obligación de alimentario. Este proceso se entabla en el caso del hijo alimentista que ya se demostró con prueba de ADN que no es el hijo. Entonces, el obligado alimentario puede demandar cese de la obligación alimentaria. También se da cuando, por ejemplo, se trata de un hijo que ha sido reconocido válidamente por su progenitor, pero después de un tiempo descubre que no es el padre biológico, entabla un proceso de impugnación de paternidad, se dicta sentencia favorable de impugnación de paternidad y, llegas incluso hasta casación y declaran que no es su hijo. Entonces, roto o sin efecto el vínculo jurídico familiar, ya no siendo el padre, pero habiéndose declarado judicialmente una obligación alimentaria, que corresponde que solicite el cese de la obligación alimentaria, ¿sí? Algunos erróneamente solicitan exoneración, pero la exoneración no es la figura correcta, porque la exoneración es cuando desapareció el estado de necesidad, más no así cuando ya desapareció el vínculo jurídico, ¿no? Por otro mandato judicial. Tenemos el proceso de extinción de alimentos. Algunos optan por irse en vía de acción para solicitar extinción. ¿Cuándo? Cuando ha muerto el alimentista o el obligado alimentario, ¿sí? Pero, particularmente en el juzgado que conduzco, ya se acepta que esto se haga en el propio proceso de alimentos y basta con adjuntar el acta de defunción y se emite el auto que declara extinta la obligación alimentaria, evitándose irse en vía de acción. Y finalmente tenemos los procesos de ejecución de acta de conciliación derivada de alimentos. Las pensiones de alimentos no solamente se fijan judicialmente, pueden transarse a través de un documento privado con firmas legalizadas ante notario, puede transarse el monto de la pensión, puede fijarse a través de conciliación extrajudicial, en los centros de conciliación gratuitos como los de la DEMUNA o del Ministerio de Justicia, o también los centros de conciliación privados. ¿Y qué sucede? Cuando el deudor alimentario
esto es el obligado alimentario, no cumple con estas pensiones, pues puede hacerse una liquidación de todo lo que debe y presentarse una demanda de ejecución de acta de conciliación a efectos de solicitar que se pague la suma que adeuda, ¿no? La suma de pensiones devengadas. Y se le dará el trámite del proceso único de ejecución. Se emitirá mandato de ejecución, otorgándole 5 días para que pague toda la suma que adeuda, y si es que no la paga, se ordenará llevar adelante la ejecución. Eventualmente se van a remitir copias a la fiscalía si es que no paga, y seguirá el mismo trámite que siguen por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Esos serían los conexos. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, Nilton. Vamos a ingresar al tema procesal, aunque ya vamos un poco contra el tiempo. Esperemos que podamos agotar todo esto de manera un poco más rápida. Ya. Los procesos de alimentos antes de la pandemia. Sí, el 16 de marzo del 2020 hemos iniciado el estado de emergencia, iniciamos cuarentena por el COVID-19. Y por eso es que la disposición está planteada en un antes y un después de esta pandemia. El antes de la pandemia, ¿sí? Los procesos de alimentos, como se indicó, son de atención prioritaria, están vinculados, es un derecho fundamental, consustancial a la subsistencia misma de la persona, por lo cual, procesalmente, ya antes de la pandemia se regularon varios beneficios para hacer más accesible la tutela procesal efectiva a quienes pedían prestaciones alimentarias. Por ejemplo, en lo que se refiere al acceso a tutela procesal efectiva, las alimentistas o los alimentistas están exonerados del pago de aranceles judiciales cuando el monto de su petitorio no supere las 20 URPs. El patrocinio de abogado es facultativo, es solamente si lo elige la demandante, pero puede interponerse sin firma de abogado. Ahora, flexibilización en dispositivos adjetivos. Salió el tercer pleno casatorio en materia de familia y estableció que los jueces que administramos justicia en materia de familia flexibilicemos las normas procesales en todo lo que se refiere a procesos en materia familiar, incluyendo los procesos de alimentos. Por ello es que, por ejemplo, en el juzgado que conduzco desde el 2018, nosotros señalamos audiencia en el mismo admisorio y no esperábamos a que conteste la demanda el demandado para recién señalar audiencia. Ya desde el año 2018 ya solicitábamos los medios probatorios. Si es que se habían pedido informes, ya disponíamos que se curse oficio a efectos de que los informes llegaran antes de que se realice la audiencia, ¿no? Entonces se flexibilizaron muchas normas procesales. Ahora, también ya antes de ello, y también en la Corte Superior de Justicia de Moquegua, ya se dieron los formatos. Hay formato de demanda de alimentos, hay formato de demanda de aumento de alimentos, para que cualquier persona que desee interponer su demanda de alimentos pueda llenar estos formatos y presentarlos. Es más, en la Corte de Moquegua había, antes de la pandemia, la presentación por correo de estas demandas de alimentos. Y finalmente, en lo que se refiere antes de la pandemia, ya estaba regulado lo que es la defensa pública gratuita. ¿Qué significa? Que los alimentistas pueden contar con abogados defensores absolutamente gratuitos, que son los defensores públicos en materia de familia, ¿no? Que al menos en la provincia de Hilo es la mayor cantidad de demandas que se reciben son pues de la defensa pública gratuita. Ahora, avanzamos por favor en las diapositivas, una más. Nilton, ya. Ahora, el proceso de alimentos en tiempos de pandemia. El proceso de alimentos se ha regulado y se ha cambiado ante la pandemia COVID-19 y presenta ahora que las siguientes características, ¿no? De ser un proceso flexible, célere, oral y virtual. Eso a efectos de que la pandemia no perjudique a todos aquellos que solicitan pues pensiones de alimentos, que hayan solicitado pensiones de alimentos en este estado de emergencia, y que sus procesos puedan ser atendidos de manera célere. Y siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, el criterio de flexibilización de las normas procesales el cual ya les expliqué, la interpretación proalimentando, y los otros principios como son los de concentración, inmediación, economía, oralidad y amplitud probatoria. Pasamos, por favor, Nilton, a la siguiente
diapositiva. Ya. ¿Y cómo es que se ha venido trabajando? Bueno, ahora les explico cómo es que estamos trabajando en los juzgados que vemos estos temas. En principio, trabajamos de manera remota, a través de nuestro sistema integrado judicial, el VPN, que nos permite trabajar desde nuestras casas, pero accediendo al sistema integrado judicial en nuestras oficinas. Esto significa que nosotros estamos trabajando, es como si estuviéramos trabajando normalmente en la oficina, porque accedemos a nuestras computadoras y es ahí donde realizamos nuestra labor. Tenemos mesa de partes virtual, mesa de partes electrónica en aquellos distritos donde ya se haya implementado, donde se pueden ingresar los escritos las 24 horas del día. ¿Sí? Entonces, en todo eso se ha regulado para poder trabajar de mejor modo. De igual forma, tenemos el sistema de notificaciones electrónicas, ¿sí? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto de que todo se notifique electrónicamente, sin perjuicio de cumplir las formalidades previstas en el Código Procesal Civil, pero que se dé, pues, prioridad, ¿no? O se promueva la notificación electrónica de todas las actuaciones procesales del juzgado. Ahora, además de ello, tenemos las audiencias virtuales, ¿sí? Nosotros trabajamos con el aplicativo Hangout Google Meet, ¿sí? Todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional realizamos audiencias virtuales preferentemente y excepcionalmente se realizan audiencias de carácter presencial. En el juzgado que conduzco, únicamente realizo audiencias de modo presencial en los procesos de filiación, porque se tiene que practicar prueba de ADN y obviamente para extraer las muestras de sangre se requiere la concurrencia de los del supuesto padre, de la madre, del menor y sus abogados y demás, ¿no? Solo en ese supuesto realizamos audiencias presenciales. Todas las otras audiencias se desarrollan de modo virtual. Esto es las audiencias de los procesos de alimento y con eso. Por eso hablamos de que el proceso de alimento sea virtualizado. Las conciliaciones virtuales, de igual modo, se puede seguir conciliando y así lo venimos haciendo en los procesos de alimentos y conexos, a través de conciliaciones que se desarrollan virtualmente por este mismo aplicativo. También desarrollamos las otras diligencias de manera virtual. ¿Cuáles otras diligencias se preguntan ustedes? Se desarrolla de manera virtual también lo que es legalización de firmas, lo que es faccionamiento de poder por acto. Estas diligencias también las desarrollamos virtualmente a través de este aplicativo. Y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el año pasado dictó la resolución administrativa 167-2020-CE-PJ a efectos de regular el proceso de alimentos simplificado y virtual. ¿Sí? Con esto, esta norma que el año pasado en el Encuentro Nacional de Jueces de Paz Letrado hemos celebrado. ¿Por qué? Porque viene a simplificar y a hacer más célere los procesos de alimentos. Claro está que ya el juzgado que dirijo no ha significado mayor variación, en tanto nosotros ya veníamos cumpliendo varias ya de las disposiciones que se han incluido en esta directiva. Y en los procesos de filiación y alimentos se dictó también resolución administrativa, la 216-2020, a efectos de que se dé prioridad a estos procesos de filiación, ¿no? Lo cual se ha venido cumpliendo. Avanzamos a la siguiente, por favor, y ya con esta ya sería la última, me parece, para no poder dejar ningún aspecto libre. Y ahora sí les explico cómo es que funciona este proceso de alimentos simplificado y virtual, que básicamente ocupa estos aspectos. La admisión de la demanda, ¿sí? Ahora, en principio, llegada a la demanda se califica. Si es que adoleciera de defectos de forma que son subsanables, esta directiva prevé que no se declare inadmisible la demanda, sino que se admita la demanda. ¿Sí? Que se admita la demanda y que en el transcurso del proceso puedan ser subsanados estos defectos. Entonces ya no hay posibilidad de que la demanda sea declarada inadmisible, sino que deba ser admitida a efectos de una interpretación pues proalimentando, ¿no? Y de beneficiar con un trámite más célere en el proceso. Y estos defectos podrán ser superados antes de la audiencia. Entonces, eso. La demanda va a ser en todo caso admitida o declarada improcedente, pero ya no inadmisible. En este autoadmisorio, además, se ha previsto de que se le requiera al demandado
que cumpla con el requisito especial de la demanda. ¿Cuál es el requisito especial de la demanda cuando se trata de alimentos? Que el demandado adjunte declaración jurada de ingresos con firma legalizada o la última boleta de pago. Entonces, ya en el admisorio le requerimos que cumpla con presentarlo. Bajo apercibimiento de tener por no presentada su contestación, si es que no adjunta la contestación, este anexo especial. ¿Sí? Eso también ya se indica en esta directiva, que se debe de incluir en el autoadmisorio. En el autoadmisorio también ya se debe fijar fecha para la audiencia. Se indica que será dentro de los 10 días de admitida la demanda. 10 días de admitida la demanda. Estos serían los dos aspectos sustanciales que incluye esta resolución administrativa. Ahora, pasemos a lo referido al emplazamiento con la demanda. Si bien es cierto, el emplazamiento con la demanda, como así lo regula el Código Procesal Civil, es personal, esto es, tiene que hacerse en domicilio real, empero, esta directiva ya incluye la posibilidad, que también ya estaba en el Código Procesal Civil, pero en todo caso la precisa y la promueve más, es la notificación a través de medios alternativos, como es el WhatsApp, como es también el Messenger y otras redes sociales que nos permitan hacerles llegar los documentos, correo electrónico y cerciorarnos que lo han recibido. En el despacho que dirijo, por ejemplo, ya se han realizado varias notificaciones de ese modo y con la conformidad de la contraparte, lo cual ha posibilitado pues ahorrarnos meses que nos tomaría poder emplazar a los demandados, sobre todo aquellos que domicilian fuera de nuestra sede judicial, fuera de hilo, ¿no? Porque las notificaciones normalmente en domicilio real, al menos las de Lima, las del norte, las de Arequipa inclusive las de Cusco, las de Puno, demoran más de 2 meses en retornar la cédula. Y ahí ya pues se está extendiendo, dilatando innecesariamente el proceso. Lo mismo ocurre con los demandados que se encuentran fuera del territorio peruano, aquellos que hay que notificarles con exhorto internacional. Eso también ha ocurrido. Hemos tenido un proceso en el cual el demandado domiciliaba en Estados Unidos, en Connecticut, y hemos podido notificarlo a través del WhatsApp. Y ese proceso inclusive ha terminado en conciliación, ¿sí? Entonces, esta directiva trae consigo eso, ¿no? Promueve otras alternativas para poder notificar, ¿no? Siempre y cuando sea posible confirmar la recepción. Oficiosidad. ¿A qué se refiere con oficiosidad? También se establece en nuestra nueva directiva que ya en el admisorio, esto es en la resolución que admite la demanda, se requiera o se disponga lo que corresponda para poder solicitar los medios probatorios que se hayan pedido en la demanda. Por ejemplo, suele suceder que piden informe de la SUNAT, informe de registros públicos, informe de salud. Ya en el admisorio estamos disponiendo que se curse oficio, otorgando el plazo respectivo para que nos hagan llegar estos informes y podamos contar con los mismos antes de la audiencia o en la misma audiencia, ¿sí? Y también posibilita el tema de que nosotros podamos indagar sobre las posibilidades del obligado, ¿sí? ¿Cómo así? Ustedes se preguntan, ¿sí? ¿Cómo yo puedo indagar sobre las posibilidades del obligado? Pues es muy simple. Existe el reporte de salud, de acreditación de salud, para poder verificar si cuenta con acreditación vigentes, como seguro como titular, lo cual haría presumir que cuenta con trabajo. Podemos acceder a los reportes de sistemas del sistema de licencias por puntos del Ministerio de Trabajo, de Transportes y Comunicaciones, que nos permite establecer si tiene o no licencia de conducir vigente, ¿no? Podemos acceder también al registro de propiedad inmueble, de los registros de la SUNAR. Podemos acceder al registro al registro de propiedad vehicular, también a efectos de poder acreditar si hay patrimonio, ¿no? Mobiliario o inmobiliario. Podemos acceder a los reportes de la Superintendencia de Banca y Seguros para ver si tiene préstamos, ¿no? Y ver su capacidad crediticia. Entonces, hay un sinfín de reportes a los cuales ya podemos acceder y podemos ya estar disponiendo desde que se admite la demanda a efectos de poder generarnos mejor convicción sobre las posibilidades económicas del obligado. Ahora, pasamos al tema de la contestación a la demanda. Esta directiva, y este es un aspecto bastante cuestionado, se indica de que si es que en la contestación a la demanda no se adjuntó el anexo especial al cual dice referencia, esto es la declaración jurada, pues se te debe tener por no contestado. Eso es lo que se indica, ¿no? Y se declara rebelde al demandado. Pero nosotros bueno, porque somos jueces independientes en el ejercicio de nuestras labores jurisdiccionales, hemos preferido declarar inadmisible, ¿no? Y conceder un plazo para que subsane en el acto de la audiencia.
¿no? Cuando es muy, muy próxima la contestación. Y si la contestación la calificamos en la misma audiencia, pues en la misma audiencia le pedimos que subsane, ¿no? Y ello se ha podido superar. Efectos de que no pueda alegar la contraparte, vulneración en su derecho de defensa. La audiencia única. ¿En qué ha cambiado esta audiencia única? Y ahí viene. Es un proceso simplificado y virtual. Si se da cuenta, lo que se ha buscado es concentrar en la mínima cantidad de actos procesales el trámite, el proceso de alimentos. En la audiencia, lo que se inicia con lo que se vendría a ser una teoría del caso que tienen los del área penal o área laboral. Un espacio de tiempo para que puedan exponer oralmente su pretensión, los fundamentos en los que se sustenta su pretensión, y de igual modo la contradicción, muy brevemente. Luego de ello se ingresa a la etapa de saneamiento. Si es que contesta en ese mismo acto o recién se tiene a la vista el escrito de contestación, en el mismo acto de la audiencia se provee el escrito de contestación, se hace llegar copia. Bueno, ahí habla de se hace llegar copia. Obviamente se hace a través de los mecanismos que contamos. En el caso del juzgado lo hacemos llegar a través del WhatsApp en el mismo acto o a través de su correo electrónico. Se les concede unos minutos para que puedan leer, tal y cual ocurre en el proceso laboral, unos minutos para que pueda leer el escrito de contestación a la demanda y pueda pronunciarse. Luego de ello se provee y se declara saneado el proceso. Ingresamos a etapa de conciliación. Ahí también se regula la conciliación. Si hay conciliación, reanudamos, grabamos la lectura de términos conciliatorios, preguntamos si han entendido y se encuentran conformes con los términos conciliatorios e inmediatamente después dictamos resolución que aprueba el acuerdo conciliatorio. Y con ello se ha llevado válidamente a cabo una conciliación que es plenamente procedente, plenamente válido, y se está concluyendo el proceso. Ahora, si es que no hubiera conciliación, se prosigue con la etapa de fijación de puntos controvertidos, admisión de medios probatorios, actuación de medios probatorios, se recibe, y ahora aquí sí lo puntualiza, los alegatos orales, los alegatos finales orales de los abogados, y finalmente se dicta sentencia en la misma audiencia. Nos exigen dictar sentencia en la misma audiencia. Muy excepcionalmente podremos reservar nuestro fallo, ¿no? Muy excepcionalmente podemos reservar nuestro fallo. Y se incluye una regulación muy interesante, y ese es el fallo en audiencia de las partes. Se indica esta directiva que si es que las partes inasisten a la audiencia, pues no asisten, nadie asistió a la audiencia, pero existiera suficientes medios probatorios, puede dictarse sentencia. Esto es algo absolutamente novedoso, sobre todo porque el artículo 203 del Código Procesal Civil señala que si es que no asisten a la audiencia de pruebas, pues el proceso se declara concluido. Lo que nosotros hacíamos era no aplicar estrictamente ello, porque se trata de un derecho alimentario, ¿no? Y hay que flexibilizar y no podríamos estar concluyéndolo. Y optábamos por señalar una segunda fecha. Y si en esta segunda fecha no asistía, lo concluíamos. Pero esta directiva nos exige dictar incluso sentencia sin la presencia de las partes. ¿Sí? No, hasta ahora no me ha ocurrido porque han estado asistiendo, entiendo yo, porque hay necesidad de la pensión de alimentos. Pero si es que se presentaría ese supuesto, pues considero yo que no podría aplicarlo, en tanto el artículo 203 es explícito y además, sobre todo, porque si las partes no asisten a la audiencia es porque han dejado de tener interés en el proceso, lo cual hace presumir que ya han solucionado su problema, ya sea porque quizás hayan pactado extrajudicialmente su pensión en un centro de conciliación o a través de un documento privado con firmas legalizadas, o simplemente quizás se hayan reconciliado y verbalmente hayan solucionado su problema. Y nosotros los jueces no podríamos continuar o hacer que perdure un problema que ellos ya han resuelto a través de la autocomposición. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo soy del criterio de que no aplicaría ese extremo de la resolución administrativa por las consideraciones anteanotadas. Y bueno, y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la pandemia, ¿no? Y cómo venimos llevando los procesos de alimentos. Ha posibilitado que los conozcamos mucho más céleremente, se han hecho más flexibles, la oralidad nos ha ayudado de sobremanera, las diligencias de modo virtual han posibilitado que las partes puedan conectarse desde cualquier parte en la cual se hallaban, ya no se tienen que trasladar de un lugar a otro para poder estar presente físicamente en la diligencia, ha facilitado más la conciliación y demás. También debo agregar de que en el juzgado que conduzco se ha implementado una buena práctica y es el termina conciliando tu proceso ya, buena práctica que ha sido reconocida respecto del juez de familia, doctor César Augusto Salinas Linares, que se aplica también en mi juzgado y que permite que
si las partes tienen intenciones de poder terminar su proceso conciliando, se comuniquen con el asistente de audiencias y dentro de las 24 o 72 horas siguientes se señala una audiencia especial de conciliación y el proceso queda concluido. ¿Sí? Ello siempre promoviendo este mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación, que es el que la mejor solución, ¿no? Porque permite restablecer la armonía y evita, pues, continuar con un conflicto de naturaleza familiar. Eso sería todo. He tratado de esquematizar, reducir, sintetizar lo máximo posible, doctores, colegas, lo referido al tema del proceso de alimentos. Si es que hubiera preguntas, tengo a bien contestarlas, y si es que no, bueno, muy agradecida por el tiempo prestado, ¿no? Doctora, sí, muchas gracias, doctora Yulemi. Vamos a ver si alguien desea preguntar. Vamos a consultar en el chat de Zoom. Si alguien desea hacer una pregunta, también puede levantar la mano, prender su audio, de que la doctora se retire de la sala, porque ya concluyó su ponencia. Vamos a esperar, estimado doctor, por favor, unos segundos. Buenas noches. ¿Me Sí, sí, escucha? sí, claro que sí, estimada Buenas doctora. noches, mi nombre es Daisy Manzavera y tengo una pregunta, disculpe. A mi pareja la han demandado por pensión de alimentos y ahora él está preocupado porque ya le salió la primera audiencia y dicen que le fijaron una pensión fija mensual. Ahora le dicen que tiene devengados. ¿Cómo podría ser en ese caso? Allá, el tema de los devengados. Bueno, para cobrar devengados, bueno, la pensión rige desde el día siguiente en que ha sido notificada la demanda a su esposo, ¿no? Al demandado. Desde ahí en adelante comienza a ser exigible el pago de la pensión. A ver, si es que hubiera devengados, pues la contraparte va a tener que hacer una propuesta de liquidación. Esto es una propuesta indicando de cuánto es que le estaría debiendo, ¿no? Y por qué periodo de tiempo. Hecha la propuesta, se le notifica a su esposo de esta propuesta. Solo es una propuesta, ¿no? Para que pueda absolverla, ¿no? O en todo caso no absolverla, ¿no? Sí. Esos efectos de que pueda verificar si hubiera algún error. Una vez notificado, se dispone de que el secretario practique la liquidación. Esto es que calcule a cuánto ascenderían los devengados, pues el monto que estaría adeudando. Practicar la liquidación se le notifica a ambas partes por el plazo de 3 días. ¿Por qué? Porque pudiera existir errores en la liquidación y tienen ustedes la posibilidad de, dentro de esos 3 días, poder presentar observación a la liquidación. ¿Sí? De presentarse observación a la liquidación, bueno, tiene que cumplir con pagar arancel judicial, porque usualmente no adjuntan el arancel judicial. Y esa observación es resuelta por la juez, ¿no? Para verificar si hay error o no en la liquidación. Si es que no hubiera error, pues se aprueba la liquidación y se le requiere para que pague. Y le conceden el plazo de 5 días para que pague. ¿Sí? 5 días para que pague. Esto le tienen que notificar en el domicilio del abogado y en el domicilio de su esposo. Tiene esos 5 días para poder pagar. Ahora, pudiera suceder que estimen el pedido de observación, ¿no? Que se haya observado y se haya observado bien, hay error, lo corrigen, actualizan el monto de la deuda y aprueban y le requieren que pague. Y como le dije, tienen que notificarle en el domicilio de su abogado, en la casilla electrónica de su abogado y en el domicilio real de su esposo. ¿Sí? Una vez que ha sido notificado, 5 días para que pague. No paga, si es que no paga, la otra parte va a poder solicitar que se remitan copias al Ministerio Público, ¿sí? Y va a tener que el juzgado disponer que se remite copias a la fiscalía y en la fiscalía lo van a estar citando a su esposo para que pueda pagar, ¿no? Bueno, a ambos, al esposo, a su esposo y a la mamá de los hijos de su esposo o del hijo, para que puedan establecer un cronograma de pagos y pueda pagar, ¿no? Y si es que no paga en la fiscalía, pues va a tener que acusar el fiscal e iniciarse un juicio penal por el delito de omisión a la asistencia alimentaria. Ese básicamente sería el trámite que seguiría, ¿no? Pero en todo caso, si aún no está ni practicada la liquidación, pues hay que esperar a que la practiquen, o en todo caso, si el cálculo es sencillo, bueno, reúnanse y pueden ya acordar el pago, ¿no? No necesariamente esperen el requerimiento del juzgado, ustedes pueden, pueden redactar un Pero ya hay documento. de por medio, disculpe,
disculpe que le interrumpa, ya hay de por medio una sentencia. El juez ha dictado sentencia para que pase mensual o sea, ya una mensualidad, pero en la sentencia no dice los devengados, no dice esas cosas. Es que Ya la dictó sentencia, sentencia. la sentencia debe indicar que la pensión rige desde el día siguiente que sea notificado con la demanda del demandado. Si es que es de alimentos, debe indicar eso. Y eso Sí, da lugar a que se practique liquidación. La liquidación la practica el secretario a pedido de la parte demandante. Bueno, si es que aún no se ha practicado, hay que esperar que se practique para saber cuánto estaría debiendo. Sí, y una vez que le notifiquen puede pagar. Ahora, si puede pagar con anticipación, puede hacerlo, porque yo entiendo que le han creado una cuenta en el Banco de la Nación y su esposo debe conocer. Si sí, sabe cuánto es la ya está deuda, tiene que ir a depositando. depositar. Ah, ya, Simplemente doctora, tiene, si lo que muchísimas no gracias. quiere hacer es gastar en abogado, pues vaya y deposite, ¿no? La suma que corresponda, va y la deposita y se guarda el voucher, y si es que va a haber después algún problema respecto a la acreditación, usted presenta de que ya pagó. Y no hay, la prueba de pago siempre corresponde al deudor, y ahí está su voucher y usted ya pagó y ya cumplió. No va a haber mayores inconvenientes. Ya, doctora, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se me escucha, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Ah, ya, perfecto, doctora. Muchas gracias. Justamente quería compartir la última diapositiva eh, para que puedan darle lectura. Igual ya estamos en la etapa final. Vamos a esperar a alguien si desea preguntar. Si no, ya lo dejamos aquí nomás también. Agradeciendo a la doctora Yumeli y Paula por la ponencia. La verdad ha sido bastante interesante todos los datos, la información, los conceptos que nos ha compartido el día de hoy. Le agradecemos bastante. Y nada, pues, algunas palabras de su parte, doctora, para ir concluyendo también. ¿Alguna recomendación, sugerencia, comentario que le pueda usted compartir con los asistentes? Sobre todo la última pregunta, ¿no? Es muy importante. Es algo típico en Perú sobre la pensión de alimentos, las denuncias que a veces los padres, por incumplimiento, pasamos, ¿no? Claro. Bueno, mi recomendación es más bueno, lo que estamos promoviendo en el juzgado es los acuerdos conciliatorios, ¿sí? Recordarles de que no es necesario llegar al proceso judicial. Ustedes pueden celebrar acuerdos conciliatorios extrajudiciales en centros de conciliación que son absolutamente gratuitos. El Ministerio de Justicia tiene su centro de conciliación gratuito. La DEMUNA de cada municipalidad tiene su centro de conciliación gratuito. Ello no les va a tomar más allá de 1 hora o quizás 2 horas máximo a las partes para que puedan ya formalizar su acuerdo, ¿no? Yo entiendo que actualmente son muchas las familias que pues se están viendo pues que, bueno, los papás tienen que separarse, ¿no? Por un problema de incompatibilidad de caracteres y demás, ¿no? N causas, ¿no? Pero lo más saludable por el bienestar de sus hijos, de quienes se tiene que cautelar el interés superior, es pues que los padres puedan ponerse de acuerdo, y nada que mejor que formalizarlo por escrito, para que sea plenamente exigible y nosotros podamos evitar el incumplimiento, ¿no? Porque las madres o los padres siempre tienen esta suerte de dudar, ¿no? De si va a cumplir o no la parte. Sí, qué mejor que conste en un instrumento que va a poder ser susceptible de ejecución que una acta de conciliación. Pueden conciliar alimentos, tenencia, régimen de visitas. Es totalmente plausible, sin ningún tipo de costo. Y además porque eso va a evitar pues malos entendidos e inconvenientes propios pues, de toda relación de padres separados, ¿no? La causa de discusión siempre va a ser los alimentos, que el régimen de visitas, que la tenencia. Pero si todo eso ya está pactado, pues no va a ser motivo de dar mayores problemas familiares. Y más aún atendiendo a que el vínculo de padre-hijo, madre-hijo, subsiste durante toda la vida, toda la existencia del hijo. Se van a tener en común ese vínculo toda su vida. Entonces, lo más inteligente emocionalmente es pues mantener una relación de trato respetuoso y tolerante.
entre los papás que ya están separados, ¿no? Y poner nada más saludable que ponerse de acuerdo ya. Ahora, y si tienen que recurrir al órgano jurisdiccional, pues también en el órgano jurisdiccional pueden también conciliar, ¿sí? Nada mejor que conciliar, porque en la conciliación la libertad es muy amplia, ¿no? En sentencia nosotros por el principio de congruencia procesal, inclusive flexibilizado, nos podemos que pronunciar sobre lo que pretenden las partes, ¿no? Lo que pretenden las partes y en todo caso en función de lo que dice, de los hechos y cómo los contradicen. Y por ejemplo, la pensión la podemos fijar únicamente en un monto fijo o porcentual conforme nos soliciten, pero en conciliación la libertad es mayor porque pueden fijar, por ejemplo, prestaciones de manera directa y no a través de descuento, prestaciones ante el supuesto de que trabaje de manera independiente, monto fijo, y prevé el supuesto de que si trabaja de manera dependiente en porcentaje. Puede haber esta doble fijación de pensión, ¿no? Que algunos jueces cuestionan, pero para mí resulta valedera, en tanto está dentro del campo de la libre autodeterminación de las partes, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, ¿no? Tienen, o pueden fijar también en conciliación de que se va a pasar una pensión, digamos, de 500 soles y además el demandado va a asumir la compra de ropa en tres veces al año por el monto de 300 soles. Va además a asumir digamos, un pago de 500 soles en el mes de marzo para comprar los útiles escolares. Todo eso, y esto lo va a hacer directamente. Todo esto se puede conciliar, ¿no? En conciliación puede darse, ¿no? De modo tal que se haga más sencillo cumplir la obligación alimentaria. Pero ya en sentencia no, ¿no? Entonces muchos demandados tienen quizás la errónea idea de que prosiguiendo con el proceso van a poder, no sé, liberarse quizás del pago de la pensión. Y no es así, porque la pensión rige desde el día siguiente en que se notifica con la demanda al demandado. Y además porque el resultado siempre va a ser el mismo, ya sea en sentencia o en conciliación, va a terminar fijándose un monto de pensión, con la diferencia de que en conciliación pudo pactarse modos más sencillos de cumplir, como por ejemplo un monto único de útiles escolares al año. Sin embargo, en sentencia yo tengo que promediar todos los gastos y más o menos un monto mensual por ratearlo. Pero ellos tienen esa facilidad. O por ejemplo, he tenido demandados que han conciliado que ellos directamente van a pagar la pensión del colegio, ¿no? Porque dudan un poco, ¿no? Dudan un poco de la mamá, porque tienen el temor de que no gaste la pensión en los hijos, sino que por ahí la pueda utilizar ella misma. Entonces, ¿qué hacen? Ellos acuerdan, el señor no se niega a pasar la pensión, pero si yo quiero realizar directamente los pagos, ya, la señora también dice que los pague, lo importante es lo que yo quiero es que pague las pensiones del colegio. Y ya pues acuerda que él los va a pagar directamente, establecemos los montos para que se puedan liquidar en ejecución si estuviera incumplimiento, y ya, se tienen esa facilidad, ¿no? Entonces hay que promover conciliación, hay que promover diálogo, el diálogo entre las partes, hay que promover el que se arribe a acuerdos, porque es lo más saludable para el restablecimiento de la armonía familiar, ¿sí? Y sobre todo porque les evita continuar con mayores conflictos. Usualmente un proceso de alimentos significa que esta pareja de padres tiene también, porque no dialoga, no llega a acuerdos, y porque ya se han vuelto muy conflictivos ambos, usualmente tiene un proceso de alimentos, pero también tiene el proceso de tenencia en el otro juzgado de familia, tiene el proceso de régimen de visitas acumulado al proceso de tenencia, y tiene 1, 2, 3, 4 o 5 procesos de violencia familiar, ¿no? Porque no se saben llevar, no se sabe dialogar, no logran ponerse de acuerdo y ya, pues ocurre la violencia psicológica. Y después, además de que no se ponen de acuerdo, se tratan de manera muy áspera, pues por ahí hay un golpe y ya tiene la violencia física, ¿no? Entonces, esto puede complicarse, ¿no? Entonces hay que buscar las soluciones más saludables y definitivas a los conflictos familiares. Y las soluciones más saludables se dan pues a través del diálogo y el llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, hay que promover ello. Esa sería mi recomendación, ¿no? Y si es que tienen procesos semijuzgados, recomendarles que el personal del juzgado está atento a las llamadas para poder convocar audiencia especial de conciliación. Recordemos que la conciliación puede ser propiciada en cualquier etapa del proceso, inclusive antes de la sentencia de segunda instancia, e inclusive en plena audiencia de vista de la causa. En mis juzgados es segunda instancia de los juzgados de paz de Hilo, y son bastantes juzgados de paz de Hilo.
soy segunda instancia y convoco audiencia, no convoco solo a vista de la causa, convoco audiencia a efectos de tener a las partes presentes, ¿no? Y puede examinarlas. Y ya ha ocurrido que en 2 casos han conciliado en plena audiencia de segunda instancia, o sea, ya tenían sentencia de primera instancia, han apelado y han venido a mi instancia, ¿no? Y eso es lo que ha, por ejemplo, ha permitido, ¿no? El señalar la audiencia en segunda instancia y propiciar conciliación, y se han puesto de acuerdo en segunda instancia, se ha celebrado y se ha concluido el proceso, ¿sí? Y además, cuando hay acuerdo, se cumple de mejor modo, como las partes cumplen más gustosamente sus acuerdos, ¿no? Se tomen en cuenta ello, ¿no? E incluso antes del saneamiento, a efectos de que se ahorren incluso contestar la demanda y pagarle honorarios a su abogado y pagar aranceles los demandados, deberían preferir, antes de gastar dinero en el proceso, quizás conversar con las madres o padres de sus hijos, porque también entablan demandas los papás en contra de las mamás, pues propiciar conciliación, y se han ahorrado todo el costo de un proceso de más o menos, corriendo en 2 instancias de por lo menos 6 meses, en una instancia de por lo menos 2 meses, y en los distritos judiciales con mayor carga, supongo que hasta 1 año, se han ahorrado 1 año o 2 años de proceso conciliando, ¿sí? Así que tómenlo en cuenta. Eso sería todo por lo pronto, Nilton.